estar acá facilitando una clase de alguna dimensión de los saberes y el conocimiento y las experiencias que traen, y por ahí se empieza, ¿no? Y sobre todo, aprender en estas instancias a organizarnos, porque recién nombraban, ¿no?, a grupos, ¿no?, que vienen organizados hace muchos años, hace décadas, ¿no? Y nosotros como pobladores, como habitantes del territorio, todavía estamos viendo cómo nos llevamos con los vecinos, cómo nos organizamos para un bien común. Y sin organización no vamos a poder enfrentarnos a esos intereses económicos, porque tienen todas las herramientas. Entonces nosotros estamos viendo cómo construimos esas herramientas comunitarias para poder habitar nuestros territorios de manera más justa. Así que la escucha siempre es fundamental. Aprender a escucharnos, ¿no? Aprender a ver cuál es el interés del otro, cuál es la necesidad del otro, y cuáles son los puntos en común que nos unen, y que eso sean nuestras fortalezas. Hay un miembro de API acá, ¿no es cierto? ¿Verdad? Tranquilo. ¿Puede decir realmente por la poca infraestructura que se cuenta, por ejemplo, para riego, para el agua como alimento de la familia, que hay en la parte norte y noroeste, y cómo es en el sur? Verdaderos consorcios, verdaderas empresas son las que llevan agua de la forma de la mejor presentación para el sur, para el este, y nosotros totalmente empobrecidos. Eso debe tener un paneo, digamos, y saber que tiene que... ¿Lo dejamos para las discusiones grupales? Sí. ¿Querés decir algo, Nico? No, yo para apoyar la idea, para darte una mano, Joaquín. Fundamental. Empezamos la diplomatura con un diagnóstico del territorio y quedó muy claro que el sur y el norte de la provincia, desde el punto de vista productivo, ambiental, social, son muy distintos. Entonces, no tenemos que entrar en ese juego de compararnos el sur con el norte, porque en el centro sur de la provincia tenemos unos suelos espectaculares, se produce el clima, el ambiente, la producción está elevada a una condición que es muy distinta a la del norte. Entonces, desde el punto de vista productivo, sí, que haya un sistema de riego en el sur mucho mejor que en el norte obedece a que ese territorio produce más. Claro, y el Bueno, avance agro... entonces quiero decir, no caigamos en eso que nosotros en el norte tenemos una condición en la cual nos tenemos que adaptar, ¿sí? Pero eso no significa que estamos mal, que estamos desfavorecidos, ¿no? Nos falta desarrollo. Tenemos una condición per se, ¿sí? Y lo más irónico que en el sur, los consorcios de cantantes son para desagotar campos. Bueno, tienen otro problema. Son para llevar agua a los campos. Por eso, es una situación totalmente distinta. Por eso. No, y además suelos que han sido súper ricos, pero que ahora muchos están erosionados y hechos pelota por el manejo productivo del que fueron parte. Digamos, eso también hay que criticar. Si estamos mal, estamos desfavorecidos, pero con todo eso nosotros tenemos que hacer algo mucho mejor y aprender a en nuestras condiciones y con nuestras características ser mejor y avanzar hacia un desarrollo sostenible. Volvamos a la clase anterior, la definición del problema. ¿Estamos definiendo bien nuestro problema? Claro, no podemos empezar por situándonos en el sur, porque en el sur... No. Olvidémonos, es una situación distinta, ¿no? Sí, pero Pobre, la dejemos hablar. Agroganadero sobre las tierras, sobre el norte, digo que en Santiago, Córdoba, ¿cómo ha sido ese avance? Por eso que si nosotros tocamos la ley de bosque, que no hemos podido actualizar y que no hemos podido hacer, tenemos un riesgo terrible.
Sí, sí, se Bueno, ha visto. a ver acá el señor que no habló. Y... No he hablado todavía. Quiero hacer un pequeño aporte. No sé si se servirá. No sé si servirá. Yo he vivido 20 años en Río Tercero. Pude que tuve que trabajar en Río Tercero. Volví en el año 93, así que hace mucho tiempo que vuelvo. Te digo que no es muy lindo vivir en Río Tercero. Tiene mucha industria, se gana bien, el trabajo, muy buena, la gente buena. La contaminación ambiental que hay en la zona es impresionante. Hay muchas químicas, hay muchas petroquímicas, hay el agro, el alrededor. Por ahí hay días que no podíamos laburar por el viento en la tierra que se levantaba. Yo soy muy feliz de vivir en un derecho de nuevo. Porque tenemos una oportunidad que ellos, ya les digo, vienen acá a descansar y a gozar del aire libre, del aire puro que tenemos nosotros, que no lo tienen ellos. Eso tenemos que aprovechar. Claro. ¡Fuerte el aplauso! Y la dejamos hablar. Claro. Pues, Acá, bueno, un último aporte y ahí seguimos. Avanzamos, Coincido con Nicolás en que tenemos un diagnóstico y me preocupa mucho que miremos el sur. Si el modelo es el sur, me parece que nos fuimos. claro. No me gusta lo de que seamos África subsahariana. Los años me han permitido vivir muchas experiencias en este noroeste. Hubo un gobernador que vino y dijo que esta parte del mundo era inviable. Yo era muy chica en ese momento y me puse a plantear el tema porque yo vivía muy bien y muy feliz. Llegué a la conclusión que llego ahora. Tenemos muchísimas cosas para ser muy ricos, pero como siempre miramos hacia afuera y no nos miramos hacia adentro, estamos empobrecidos. El empobrecimiento del noroeste es responsabilidad de los habitantes del noroeste. Así que me parece que hay que empezar a revertir eso. Los invito a que sigan el proyecto Huellas que está llevando adelante Minas con Agencia Córdoba Cultura. Un proyecto hermosísimo que nos ha descubierto cosas que si se las pregunto a ustedes, acá probablemente uno responda y con suerte. Entonces, acá necesitamos mirarnos a nosotros y hacernos cargo. Sí, hay una condición que es muy humana, que hasta que no perdemos lo que tenemos naturalizado, no lo valoramos. Entonces, bueno, si analizamos la provincia, quedan bosques nativos o ecosistemas nativos o ecosistemas naturales en el arco noroeste. El resto de la provincia lo perdió. Entonces ahí tenemos un gran valor. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa es la pregunta, ¿no? Pero el ordenamiento territorial me parece que puede tomar distintas dimensiones, porque que me parece lo más interesante, salir de lo individual, digamos, en una zona local sería salir de lo individual para pensar en un colectivo que nos beneficia a todos, que nos cuesta como humanos, eso porque fuimos muy adiestrados al otro. Pero si lo pensamos desde la provincia, también podría pensar que esta zona, cuidarla, sirve también en un pensamiento más macro. Lo mismo pasa con Amazonas. Si Amazonas lo cuidamos todo, le sirve a todo. Y el ordenamiento nos da esa mirada, nos da esa posibilidad. Entonces, por un lado yo creo que personalmente cada uno tiene que trabajar qué es el interés colectivo. Estoy de acuerdo en dejar algo individual para un colectivo, y la otra característica que veo mucho es buscar un malo y descargar sobre el malo. Entonces, vuelvo a lo que dijo la señora. Los inmobiliarios son los malos, listo, pego ahí y me libero de la responsabilidad. Y ese mecanismo es el que tenemos que desarmar también, simultáneo, cada uno, y después, bueno, las otras. Bien, perdón, en eso coincido con Shirley, que dejemos de estar a la defensiva y pensar qué es lo que el otro quiere hacer con nosotros, sino organizarnos y ver qué es lo que nosotros queremos hacer con nosotros. Bien. Y en base a eso, actuar. Bien. Hay un elemento que es fundamental que no se ha nombrado en todas estas reuniones, que es la ley de educación ambiental, que es obligatoria.
En las escuelas los temas ambientales se toman como transversales, pero no se cumple, que es una ley y que se tiene que trabajar, la educación ambiental. Si nosotros, desde cada uno de los lugares y sobre todo de los entes de educación municipal, de los CLE, que se han armado ahora, se recuperara eso, no recuperarlo se pusiera la luz y se hiciera hincapié en que las escuelas trabajen con eso, avanzaríamos muchísimo. Porque ahora a los temas ambientales se lo toman como que el docente quiera o no quiera. Bueno, eso también es parte del diagnóstico. ¿Qué herramientas tenemos? A ver, ¿cuáles son las leyes? Tenemos un marco normativo muy rico. Sí, como la ley de educación ambiental es una de ellas. Tenemos un montón de otras herramientas. Las profesiones son herramientas también. Las experiencias que tiene cada uno en el territorio también es una herramienta. Entonces, tenemos que tener en ese diagnóstico a ver todas las herramientas que nos favorecen para organizarnos. Y eso verlo como potencialidades. Y ver esto que decían, hay muchos valores que tenemos en el territorio y que como de afuera nos dijeron que no valen nada, ¿no? Lo destruimos. Y después viene alguien, bueno, el turismo pasa mucho, ¿no? Me sorprendí cuando tuve oportunidad de viajar fuera del país, no muy lejos, acá en América Latina, y ver cómo comunidades originarias o comunidades campesinas generaron su propia propuesta de un turismo comunitario, de recibir y convivir con el visitante, y que cuál era el espíritu de ese turismo, es que la persona se vaya con una experiencia transformadora, no que vaya a consumir una cosa, ¿no? Y para eso tuvieron, o sea, ¿por qué? Porque valoran su territorio y porque lo hacen valer también. Nosotros estamos acostumbrados en la provincia de Córdoba que vengan empresas turísticas de afuera que generen un súper desarrollo inmobiliario, cabañas, canchas de golf, ¿no? Hoteles. Bueno, Sí, sí. Entonces, pero el monte está ahí, no lo valoramos hasta que alguien viene y lo desmonta, y vemos que necesitamos que cuando se hizo ese desmonte se secaron las vertientes, se cerca el rollo y no tenemos más agua para riego. Claro. Y la Entonces, empresa, mientras más extranjera, más parece que nos convence. O sea, si hacemos una empresa propia, por ahí estamos dudando de que quieren hacer esto, que quiere hacer lo otro, o que me quiere quitar, o que lo que quiere lograr conmigo. En cambio viene el extranjero y todos son espejitos de colores y lo compramos inmediatamente. Igual me hace mucho, ¿no? Ese es un gran... ¿Cómo? Digo, igual como hace muchos años. Como hace muchos años, sí, indudablemente. Hemos sido Como los conectados de esa manera. No, América Colón. bueno, avanzamos porque si no vamos a poder hacer voy a leer solo porque para podernos poner de organizarnos, poder ponernos de acuerdo, tenemos que más o menos manejar el mismo vocabulario, ¿no? Tenemos que tener conceptos que todos más o menos sepamos que es lo mismo, y si no estamos de acuerdo con un concepto porque es impuesto de afuera, bueno, construyamos nuestro propio concepto. La ley 9814, por ejemplo, dice que el bosque nativo son los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras con diversas especies de flora y fauna asociadas en conjunto con el medio que las rodea, el suelo, el subsuelo, la atmósfera, el clima, los recursos hídricos, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica. Bien, podemos discutirlo y ver si todos teníamos esta idea de bosque nativo, o en nuestro territorio la idea de bosque nativo es otra, y podemos proponer otra definición. Si es superadora a esta, mucho mejor.
Bueno, ya dije que son los presupuestos mínimos, la ley debería actualizarse cada 5 años porque los ecosistemas y las sociedades son dinámicas, y cada gobierno local, más allá de lo que sucede en la provincia, puede tener su propio ordenamiento territorial de bosques nativos y actualizarlo en función de las necesidades de la comunidad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué, decía, cuando se sanciona la ley de bosque a nivel nacional, surge por una necesidad de que Argentina había perdido el 70% de sus bosques nativos? ¿Y cuáles son las consecuencias de perder los bosques nativos? Sobre todo en ecosistemas tan frágiles como el árido y el semiárido. Las actividades humanas sin planificación territorial participativa, ni control comunitario, y con un uso irracional de las tecnologías, generando un extractivismo. O sea, el bosque nativo es un recurso renovable. ¿Por qué? Porque si yo extraigo lo que el bosque crece, o sea, hago un estudio primero, un diagnóstico, el bosque crece, acumula biomasa, en los periodos más húmedos acumulará más, en los más secos menos, y si yo conozco esa dinámica, ese funcionamiento, y todos los años extraigo lo que creció, voy a tener bosques a perpetuidad. El extractivismo es generar una tasa de extracción mayor que la de reposición. ¿Y eso qué genera? Cambios en la cobertura de los ecosistemas que están vinculados con la pérdida de biodiversidad, de hábitat, el cambio de uso del suelo, la fragmentación y la transformación del paisaje y la desertificación. Todo esto trae consecuencias sociales muy profundas. Esto genera pobreza, genera pérdida de entidad local, una desmemoria del territorio. Los niños que nacen ya hace un par de décadas en el sur de Córdoba, es lo que decían recién, ¿no? Piensan que siempre ha sido así el paisaje y no les entra en su imaginación que ahí había bosque nativo. Me pasó de tener un programa de radio en el sur de la provincia, ¿no? Entonces yo contaba que, leyendo las crónicas, no es que yo lo invento, leyendo las crónicas, viajando del río Cuarto hacia el oeste, hacia las sierras de Comechingones, eran bosque nativo. Entonces iba haciendo un relato de cómo iban cambiando la diversidad que había. Y después me interpelaban por la gente local, cuando yo salía de la radio, me interpelaban y me decían, ¿pero dónde sacaste eso? ¿Qué sé yo? De acá siempre fue... soja. Y cómo perdemos, ¿no? También el relato, la memoria del territorio, y nos imponen un paisaje que nada tiene que ver con nuestra identidad. Bueno, y la desertificación es cuando un ecosistema natural donde había mucha diversidad, pueden ser distintos ecosistemas, pradera, estepas, bosques, humedales, ya queda la tierra yerma, digamos, queda Mineral, el suelo mineral. del suelo mineral, sí. Entonces ahí hay que generar un gran esfuerzo para recuperar tormentas de tierra, aludes, depende del ecosistema donde estemos. El cambio climático, que tiene que ver con la alteración de las precipitaciones en intensidad, frecuencia y estacionalidad, y cambios en la temperatura. La suba de temperatura. Sí, el calentamiento global. Y la aparición, sobre todo, quizás acá no es un gran problema, pero en los lugares más húmedos, en los territorios más húmedos, aparecen invasiones biológicas. Bueno, ahí en San Marcos, lo vemos, por ejemplo, en el costado de las acequias, ¿no? O en las riberas, que empiezan a aparecer especies que, la consecuencia más grave en estos lugares, que consumen mucha más agua y profundizan la problemática ambiental. Sí, o corren la fauna nativa. También, sí.
Bueno, el ordenamiento territorial de bosques nativos en realidad es decidir participativamente qué vamos a hacer con los bosques que todavía hay presentes en el territorio. ¿Cuáles vamos a conservar? Porque por alguna razón hay 10 criterios, que ahora se los muestro, hay 10 criterios para conservar el bosque. Esas son las zonas rojas, en cuáles vamos a generar actividades económicas, un manejo sustentable, el bosque nativo son las zonas amarillas, y cuáles son las zonas verdes donde podemos, a través de planes de desmonte, desmontar para generar alguna actividad productiva económica. Nati, Sí. antes de pasar al siguiente, Sí. por ahí un pequeño corte para que la gente vaya al baño. ¿Qué es? ¿No? Pero defina, son las 11. Vamos a hacer las 11:30, en general hacemos 11:30, 12. Manejá vos, ¿en qué momento te parece? ¿Cómo están? ¿Puedo avanzar un poquito más? Sí. ¿Sí? Recién te dejamos hablar. Bueno, fíjense, los 10 criterios de la ley para decidir dónde están los bosques rojos conservados, los que manejamos amarillos, y dónde desmontamos los verdes. La superficie, por eso, digamos, impactó más o afectó más o cayó más la ley de bosques sobre el noroeste de Córdoba y sobre las sierras, porque donde queda bosque, en el 2010 es donde queda bosque. En el sur hay bosques en las sierras y en las riberas sobre todo. Hay algo de espinal, pero sobre todo en el norte y oeste de la provincia. El estado de conservación, el potencial de conservación de cuencas, fundamental, el valor de las comunidades indígenas y campesinas, la conectividad entre ecorregiones, la existencia de valores biológicos sobresalientes, especies endémicas, como que tienen un valor cultural muy profundo, la vinculación con otras comunidades naturales, la vinculación de áreas protegidas existentes e integración regional, el potencial forestal y el potencial de sustentabilidad agrícola. Fíjense que en los criterios también hay aspectos que tienen que ver con la producción. ¿Podrías explicarme la conectividad entre las ecorregiones? ¿A qué se hace referencia puntualmente? Por ejemplo, en las sierras es muy, digamos, se puede visualizar mejor. Las sierras tienen bosques de altura, las sierras grandes, ¿no? Tienen los bosques de altura, tienen pastizales de altura, tienen bosque serrano y tienen el bosque de pie de sierras. Entonces, y todo es una unidad funcional. Tiene que ver con la función que ahora voy a explicar, que si yo conservo solo, por ejemplo, los bosques de altura y no conservo el resto, o conservo solo el bosque serrano y lo otro queda desprotegido, en realidad, como es toda una unidad funcional, lo que no proteja va a repercutir sobre lo que estoy protegiendo. Entonces hay que tener esa visión de funcionalidad, más allá de la fisonomía del bosque, ¿no? Porque el bosque tiene que ver con que haya un estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, pero la funcionalidad tiene que ver con aspectos más de las unidades ambientales. Un ejemplo sería que una especie de pájaro necesita no solo del bosque, sino tiene que ir al pastizal para anidar, por ejemplo. Entonces esa conectividad entre el bosque y el pastizal es un valor agregado para proteger el bosque, por ejemplo, en su contexto con el pastizal. O el funcionamiento de la cuenca. Sí, claro. Claro, eso. Si protegemos los bosques de altura, pero no protegemos el bosque serrano, la cuenca va a estar fragmentada y va a perder funcionalidad. Si al revés, no protegemos los bosques de altura y las cabeceras de cuenca van a estar dañadas y entonces... Sería un funcionamiento sistémico. Exacto. Los primeros criterios tienen que ver con esto, con dónde están los bosques en nuestra provincia, o dónde estaban. Los primeros relevamientos que se hicieron en la provincia fueron a principios del siglo pasado, y después se actualizaron esos mapas de ecorregiones, de
regiones biogeográficas. Según el autor van a encontrar distintos mapas, pero más o menos es esto. Todo el centro, o no, así como una banana desde el noreste al sureste, es el Espinal, el bosque del Espinal. En el sureste tenemos la estepa pampeana con islas de bosques y bosques de ribera. Y en todo el arco noroeste tenemos la región chaqueña, el Chaco oriental de llanura, el Chaco occidental, donde estamos, de llanura, y el Chaco serrano. Y en el Chaco serrano, hacia las grandes, en los bosques de altura. Que algunos autores lo dicen que es la provincia de Comechingones, como una provincia biogeográfica distinta. Bueno, entonces fíjense que gran parte... ¿Dónde estamos nosotros? A ver, ¿alguien se anima a marcar dónde estamos? Tenemos parte del 2, 4 y 5. Si pensamos, claro, si pensamos en toda la cuenca, de 5, 4, ¿sí? En el 4, un poco del 2 y el 5. sí. ¿Sí? El tema del 4, pero los extremos acá se ¿Sí? por lo igual. ¿Sí? O sea que estamos atravesados por distintas ecorregiones. Sí, hay desafíos. Bien, y dentro de cada ecorregión, región fitogeográfica o región biogeográfica, tenemos una gran diversidad de ecosistemas y muchos de boscosos. Ay, me fue al final. ¿Qué pasó? No sé, yo también hoy. Todo eso. Todo esto. Eran las 5 de la mañana. Me parece que hay un acento. Bueno, por ejemplo, Alpacorral sancionó en fin del 2016 un código ambiental que digamos, toma la ley de todas las leyes ambientales y con todas las leyes ambientales, presupuestos mínimos nacionales y provinciales, genera un código ambiental propio. Y la base de información para generar ese código ambiental fue un mapa de vegetación del ejido, construido en 2016. En ese momento, Alpacorral, que no sucede en todos lados, pero bueno, en ese momento, gente de la Universidad de Río Cuarto y un tesista generó este mapa de vegetación, que es fundamental tenerlo, es como una de las capas de información para planificar cómo vamos a usar de aquí en adelante el territorio. Entonces, a partir de, fíjense, por ejemplo, esto, 2016, esto es todo plantación de pino. En la cuenca alta del río Barrancas, acá está Alpacorral, esta es toda la cuenca, o sea, el mapa de vegetación es de toda la cuenca y el ejido está acá. Y fíjense, esto es pinos que en el 2020 se quemó todo. Ah, claro. Gran parte de la cuenca se quemó en el 2020. Y al río le costó 4 años recuperarse. Nati, lo que está graficado Sí. es la cuenca, ¿verdad? Claro, lo que está graficado es la cuenca, con los distintos, por ejemplo,
¿Qué es lo blanco? Eso, ¿qué es lo blanco? Pastizal de altura. Pastizal de altura, sí. ¿Blanco es pastizal de altura? Sí. Estepa herbácea. Estepa herbácea, que bueno, ¿qué es el pastizal de altura? Después, bosque de altura, son los bosques de tabaquillo. Entonces tenemos bosque de altura, bosque de tabaquillo. Son sierras grandes. Entonces tenemos bosque de altura, pastizal de altura, pino, y esto es todo zarzamora. Zarzamora. Y tenemos algunos parches de bosque nativo en buen estado de conservación. Cerrado, abierto, bosque de molle, bosque de coco, bosque de tala y espinillos. Ingeniera, ¿sobre qué área puede planificar un municipio desde su ejido municipal? Sobre el ejido municipal, Después están las comunidades regionales para poder coordinar esas decisiones también, ¿no? Nati, ¿podemos mostrar el ejido ahí donde está? El ejido es muy chiquito. El ejido son 1000 hectáreas acá. Bueno, ¿cómo se extiende para Acá. planificar? No, eso tiene que coordinar con la provincia, por ejemplo, si quisiera generar una reserva de la categoría que sea. Es más a nivel comunidad regional y nivel legislativo. Digo, Claro. los ejidos urbanos solo pueden alcanzar lo que es su radio y la efectiva prestación del servicio de eso, pero no mucho más. Por ejemplo, lo que pasa en el Portugal, les decía que 4 años tardó en recuperar, bastante rápido se recuperó el río. Al haberse quemado toda la cuenca, o sea, 4 años no es nada para la recuperación. ¿Pero por qué se pudo recuperar? Porque arriba del Pacorral hay solo producción ganadera. No hay minería, no hay más pinos que absorben mucha agua. Se está recuperando bastante bien, vinieron unos periodos húmedos, se llevó mucho suelo, pero también avanzó la vegetación, pero también avanzaron especies exóticas invasoras. Y estamos más al sur, que son más abundantes las precipitaciones. Perdón, pero cuando vos decís recuperar, ¿te referís solo que al caudal o te referís a los seres vivos que dependen de las riberas? Que se recuperó el caudal y la calidad de agua. ¿Sí? Este mapa de vegetación no está actualizado. Pero sí, por ejemplo, dentro del ejido hay un sector arriba, digamos, en cuenca arriba del río Barrancas, que en vez de recuperarse la vegetación del bosque serrano, invadió una exótica que genera un arbustal monoespecífico con alto riesgo de incendio porque genera mucha biomasa que en invierno está seco, que es la lantana cámara. Y en una zona de interfase. Entonces ya hay, digamos, ¿sí? Hay sectores, no se ha hecho porque fue un gran trabajo hacer un mapa de vegetación, pero dentro del ejido, el municipio, con una organización civil, o sea, por presión de una organización civil, está haciendo monitoreo de un plan de restauración. O sea, se hizo un diagnóstico dentro del ejido con gente de esta asociación civil de cómo se estaba recuperando la vegetación. Y se detectó esto. Entonces ahora hay un plan de restauración sobre este problema que es emergente y que puede, digamos, que estaba generando un alto riesgo de incendio. Y los pinos también, una exótica invasiva. Sí, los pinos también, pero digamos, no se está recuperando. Se está recuperando el coco, por ejemplo. Y si se dedica a la explotación ganadera, bueno, es más contaminante también. Hay que hacer un manejo del ganado también. Bueno, podría haber un montón, pero bueno, el proyecto de restauración ahí en la cuenca alta del río Barrancas, que decía que está invadido por lantana, estamos haciendo parcelas experimentales
Y la lantana no es palatable, genera, como dije, mucho material combustible, erosión porque no hay estrato herbáceo, y la hemos controlado durante una temporada de crecimiento y empezaron a aparecer la vegetación herbácea nativa y algunas gramíneas palatables, entonces empezó a aparecer ganado también, que al principio está bueno porque está incorporando bosteo, materia orgánica y semillas, entonces está aumentando la biodiversidad. Pero si no hacemos un manejo, a la larga va a generar, digamos, compactación y todo. Una cosita nada más decir, porque aparece esto, y es importante porque lo venimos remarcando mucho, que aparecen las dimensiones que venimos generalmente teniendo, que es la municipal, el ejido, capacidad para intervenir ahí, y después como se nos escapa ahí a la comunidad regional o a la provincia. Tenemos, así nace este programa de la diplomatura, así nacen los programas, digamos, de la dirección, que es laburar por Cuenca, porque está lo intermunicipal. Hasta ahora es poco explorado y hacemos mucho hincapié, no porque nadie lo intuya, creo que cualquiera lo puede intuir, pero no se terminan generando esos planes. Bueno, estamos generando, como contaba Pablo, tanto en el norte de Punilla, pero ahora con la diplomatura de Sierras Chicas se acaba de aprobar, por ejemplo, un trabajo del Camino de la Paz, tomando el Laudato Si del Papa Francisco, 3 comunas que son El Manzano, Villa Cerro Azul y Agua de Oro, y hacen un camino común de cuidado, pero además de recorrido turístico, y así vienen haciendo con el tema de los residuos también, se integraron 3 municipios ahí. Digo esto porque en el caso de ustedes sí tienen comunas que están pegadas a los ejidos, y ahí es donde el trabajo intermunicipal tiene la potestad, que a veces uno se queda entre, bueno, yo no puedo hacer mucho porque, digamos, mi problema lo comparto, entonces tengo que ponerme de acuerdo, y la provincia, sino, bueno, entre municipios, y eso lo digo porque, insisto, en los trabajos, poder integrar, a veces aparece un problema y ustedes puedan decir, che, nosotros queremos trabajar sobre esto, bueno, ¿por qué no hablo con los de el brete media naranja y nos ponemos de acuerdo en un corredor? Esa dimensión es la que queremos fortalecer un poco y ha funcionado, digo, en los otros procesos. Bueno, otro ejemplo, el tema es que es esto, por ahí hay iniciativas, ¿no?, en el territorio de distintos municipios, pero si los otros municipios que colindan o que forman la cuenca no acompañan, también los esfuerzos se diluyen. Bueno, mostraba el caso de Alpacorral, que es un caso también particular, porque es un ejido chiquito, perdido en el medio de la Sierra del Sur, de Sierra de Comechingones, el municipio más cerca, la comuna más cerca de Alpacorral, dentro de esa misma cuenca, es Las Albahacas, que tiene la mitad de habitantes del Alpacorral, que está a 30 kilómetros, y la próxima es Achiras, que está ya casi San Luis, digamos, es otra realidad totalmente diferente. Acá, bueno, otro ejemplo, que con el mismo equipo técnico que hizo el mapa de vegetación del Alpacorral, convocado por Pablo cuando era jefe comunal de Villa Ciudad Parque, hicimos el mapa de vegetación, que fue también una de las capas base, y a eso se le sumaron otras capas y sobre todo la participativa. Se hicieron talleres participativos en todo el ejido, que es un ejido grande, con 6.500 hectáreas, ¿no? Y bueno, y a partir de eso se generó toda la información base para el ordenamiento territorial ambiental territorial de Villa Ciudad Parque. Bueno, esto para entender la restauración, porque yo les decía, en 4 años se recuperó el río, pero ¿qué se recuperó? El caudal y la calidad de agua. Eso nos infiere, digamos, indirectamente que se está recuperando la vegetación de la cuenca, el funcionamiento por lo menos de, digamos, el bosque serrano y el bosque de altura y el pastizal, todos juntos, funcionan para... Sí. No, es una pregunta muy corta. ¿Y la fauna y la flora del río en esos 4 años? ¿Qué pasó? Y no hay un estudio minucioso pero se recuperó, sí. Se recuperó. Sí.
Ahí, los primeros 2 años no había Nada. peces, no había nada en el río. Y fue, digamos, fue... De la cuenca, sí. alrededor de la cuenca, alrededor del río, eso tampoco, porque digamos, el incendio atraviesa toda la masa vegetal que fortalece la infiltración primaria. Ese indicador no fue medido, digamos, no lo tiene. El caudal, cantidad y calidad de agua, nada más. Eso es lo que los indicadores que usaron para medir. Sí, sí, sí. Indirectamente el funcionamiento de la cuenca. Claro. Y en la región, creo, en toda la cuenca, hay un proceso parecido después de los Juegos del 2020, se quemaron Cuenca, Candelaria, Quilpo y San Marcos, se alimentan el dique, y bueno, todo este tiempo estuvimos viendo pasar el río Negro, que decíamos en San Marcos, el río que era prácticamente ceniza, lodo y mantillo, mucha carga de mantillo en las costas, y ahora todos los cardúmenes de chatito, de cola roja, mojarras, todo eso, un poco y nada. Bueno, lo que pasa es ¿Esto es una observación medida o es una simple observación, digamos, tomaron algún parámetro cuantificable o es una observación que ustedes van a... Es parte de un monitoreo y en la región, lo que ahora es un proyecto de lo que ya es la reserva del equipo, tiene un proceso de monitoreo y relevamiento que se puede referir a 10 años, 12 años. Que va, o sea, ya empezaron a aplicar sí, pero tienen de dónde partir para hacer un seguimiento. Sí, hay un proceso. Ah, bueno. Bien. Bueno, entonces, hay la naturaleza después de un disturbio, como un incendio, un desmonte, se recupera. Eso se llama restauración natural, que es la sucesión ecológica, ¿no? Partimos de cuando no existía, digamos, la vida, en algún momento había arena, piedra, y la vida va ocupando el espacio y se va complejizando, ¿sí? Primero aparecen microorganismos, musgos, helechos, hierbas, y cada etapa, una etapa diferente, hay una comunidad biótica diferente, va aumentando en el tiempo la complejidad, las funciones ecosistémicas y la biodiversidad. Eso se llama sucesión ecológica. La primaria es la que parte de esto que te digo, de piedra, de suelo desnudo, de arena, y la secundaria es la que parte de, por ejemplo, un incendio, porque hay sobrevegetación, porque hay una información biológica que todavía queda, y a partir de esa información biológica se recupera el ecosistema. Sería la evolución del ecosistema, cuando la degradación del ecosistema sería la involución, el camino inverso, ¿no? La lantana puede estabilizarse y no irse nunca más, uno no la modifica, no la maneja, lo que explicaba de Alfa Corral. Y lo que se ve es que en estos últimos años se está expandiendo, está haciendo una mancha y se está monitoreando eso. Estamos estudiando, pero no la vamos a poder erradicar, pero quizás controlar si está el Estado presente, la comunidad local, las organizaciones, los estudios. Porque se expande tanto por el pájaro, ¿no? Las aves que sí, como el siempre verde, bueno. Probablemente un incendio la haga desaparecer, porque como no es... No, el incendio hizo desaparecer en muchas partes de la zarzamora, pero a la lantana la favoreció. Entonces nosotros, digamos, un disturbio, como les decía, puede ser el fuego, que puede ser un disturbio natural o generado intencionalmente, ¿no? Entonces partimos de un ecosistema complejo, en buen estado de conservación, un bosque con todos sus estratos, con toda su biodiversidad, con todas sus funciones ecosistémicas, que se quema. Se quema, ¿no? Y el proceso natural es que si no vuelve a haber un incendio, se recupere. Primero vamos a ver una fisonomía de arbustal
que es un bosque secundario. ¿Por qué? ¿Por qué sé que es un bosque secundario? Porque cuando hago un estudio de vegetación encuentro muchas especies arbóreas que todavía están en el estrato arbustivo. Y esas especies arbóreas en un momento van a formar el dosel arbóreo, van a generar el estrato arbóreo y se va a recuperar. ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? Va a depender de la intensidad del fuego, de si hubo fuegos previos, del estado de conservación y del periodo húmedo, seco, del periodo climático en el que fuimos. Por mi experiencia, lo que he visto, por ejemplo, en el Valle Punilla, que he podido observar, después de un disturbio de fuego, extracción de leña y sobrepastoreo, cuando se hace un cerramiento temporal, en 10 años se recupera los 3 estratos. Quizás no se recupera a la altura de 7 metros, pero sí 5 metros con todos los estratos. A partir de ahí se puede hacer un manejo ganadero, por ejemplo, o de extracción de leña. En la ruta 38 se ve esto, ahí, llegando a Cruz del Eje desde el Villa del Soto, en septiembre, octubre, el paisaje es preciosísimo, porque ha habido una degradación ambiental, no se las causa, y ahora están en la etapa de la retama del chañar. Así que todo ese panorama amarillo es parte de una sucesión ecológica. Bueno, muy bonito. Al principio las especies que aparecen son las que se les dice pioneras, ¿no? Las que se bancan la situación adversa. Y después de esas van generando microclimas para que aparezcan las otras especies de la sucesión, de las etapas tardías de la sucesión, como los quebrachos, ¿no? El quebracho colorado, el quebracho blanco, para esta región. Pero ¿qué pasa si no se llega a recuperar y vuelve a quemarse? Porque para que el fuego entre cuando el bosque, o el bosque, voy a hablar del bosque porque es de lo que sé. El bosque está en buen estado de conservación, tiene su sistema inmunológico alto, fuerte. Entonces es difícil que entre el fuego. ¿Por qué? Porque en el bosque en el sotobosque sobre todo, hay menos material combustible, porque hay finos sobre todo. No hay gramíneas, las gramíneas no pueden vivir por la sombra. Hay menos velocidad del viento, o sea que el fuego se propaga más lento o no, porque no hay. Y hay menos oxígeno. Entonces, y hay más humedad. Entonces, sean condiciones en las que cuando el fuego llega, se frena. En los incendios del 2020, yo lo estudié en los libros, pero en los incendios del 2020 lo puede ver. Entonces tiene que haber una intencionalidad para que esto se queme. Esta etapa por fuego es muy vulnerable. Acá el riesgo de incendio, porque acá sí hay mucho material combustible fino. Entonces, acá tiene que haber, el primer plan de restauración tiene que ser un plan de prevención de incendios. Para que esto no se convierta en un círculo vicioso. Si se vuelve a quemar, no sale de esta fisonomía de arbustal. Siempre va a ser un arbustal, que es lo que vemos en muchos de los paisajes de Córdoba. Y si se sigue quemando, retrocede al pastizal. O sea, ¿vieron lo que les mostraba de la sucesión ecológica? Bueno, sería el camino inverso. Bueno, ¿y qué es el funcionamiento ecosistémico que veníamos nombrando? Es el producto de las interacciones que generan flujos de materia y energía entre los distintos componentes del ecosistema. O sea, si hay muchos componentes en el ecosistema, hay mucha biodiversidad, hay mucha interacción, o sea, hay muchos flujos de materia y energía. Quiere decir que hay mucho funcionamiento ecosistémico. Y algunas de esas funciones ecosistémicas
son tan importantes para sostener la vida humana que los llamamos servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Y eso es lo que protege las leyes. O sea, la ley en realidad protege esto, protege los servicios ambientales de los ecosistemas. En el caso de la ley de bosque, la de los bosques. Algunos de los servicios ecosistémicos de los bosques que sostienen la vida humana y las actividades humanas, las actividades económicas, la regulación hídrica y la captación de agua, eso lo tenemos claro, cómo el bosque nativo hace funcionar las cuencas, sobre todo en las regiones áridas y semiáridas. Sí, pero lo podés decir. La respuesta sincera es no. No, la respuesta es que sí, Explícalo. pero es como muy agarrado los pelos, entonces estaría bueno que Bien. Claro, ella es abogada, yo soy ¿Cuál es? trabajadora social, Bien. necesitamos más ¿Cuál es la fuente de agua en esta región? ¿Cuál es la fuente de agua? La ¿De dónde viene el agua? Lluvia. No es que esté hielo, por ejemplo. No es que esté hielo la lluvia. No es el viento. es la lluvia solamente. De la No cañiza. brota de abajo. La lluvia. El níquel. La fuente de agua es el níquel. De la lluvia. Sí, es la lluvia. Es la lluvia, los vientos húmedos rezamos y las nubes precipitan sobre nuestro territorio. ¿Sí? Los vientos húmedos traen el agua en las nubes que precipitan. Cuando, imagínense estas dos situaciones, un bosque y un suelo desnudo. ¿Qué pasa en el bosque cuando precipita el agua? Precipita. Lo retiene. ¿Qué toca? Imagínense el recorrido de una gota de lluvia. Hojas. Toca las hojas de los árboles. Ahí sigue bajando, toca las hojas de los árboles, toca las hierbas. ¿Y qué pasa? Porque cuando pensamos en el bosque, pensamos siempre en lo aéreo. Abajo hay otro bosque de raíces